Venga, mi escuela para corte de caca, historia política. El 15 de mayo es el Día del Maestro y lo conmemoramos con mucho respeto y agradecimiento a nuestros mentores, porque a ellos le debemos gran parte de lo que somos en la vida. Pero en historia política vamos a platicar el día de hoy sobre aquellos educadores que, a la vez de educadores, ocuparon posiciones importantes de poder en la política mexicana. Empecemos con Benito Juárez, el hombre que, ya siendo titulado de Derecho, impartió la clase de Derecho Romano, Canónico, Derecho Civil y Física. Era un hombre que ya despuntaba el Benemérito de las Américas. Desde la academia habría de perfeccionar su litografía jurídica. Era un hombre que se destacó siempre en sus decretos, en sus discursos, en su fraseología, y ahí evidenciaba que había pasado por la universidad. Es decir, traía una especie de enjarre académico. Bueno, pero en la historia de México, después de Juárez, ha habido pocos, en realidad, pocos educadores o hombres de letras que han llegado a la silla del águila, es decir, a la presidencia de la República. Dando un brinco cuántico, encontramos a Álvaro Obregón, que va a ser presidente de México 1920-1924, y que allá en Moroncari, Sonora, había sido profesor de primaria. Es decir, el Mocho Obregón, como se le conoce coloquialmente, también fue un hombre que pasó por el aula como académico o docente. Es decir, el más importante de todos, sin duda, viene siendo Plutarco Elías Calles, que ejerció la docencia allá en la frontera norte, Fronteras y Agua Prieta, Sonora, antes de incursionar y enrolarse en la Revolución o en el Movimiento Armado de 1910. El profesor Elías Calles era un hombre que se destacaba como maestro, pero era un maestro de ideas, de utopías, un idealista, un romántico de finales del 19, muy diferente al hombre que ocupó la presidencia de la República allá en 1924 a 1928. De ahí en adelante escasean los hombres que han tenido la oportunidad de pasar por las aulas, hasta que aparece uno destacado, Adolfo López Mateos, que más que haber sido un académico, fue un hombre de universidad. Fue un hombre que osciló entre la biblioteca, los estudios y la vicerrectoría allá en su natal Estado de México. Pero ahora sí, aparecen allá en los 70s académicos que llegan a la presidencia de la República. Dieron clases en sus inicios y siguieron dando clase hasta que ocuparon la primera magistratura. El más destacado de todos, José López Portillo, un intelectual y estudioso del derecho y sobre todo de la materia teoría del Estado. Elemental incluso su obra, que por muchos años o décadas se siguió en las asignaturas de la jurisprudencia y de derecho en las escuelas mexicanas, sobre todo el UNAM. Coetáneo y compañero de él, Miguel de la Madrid, que va a ser también presidente de México y que va a ser como abogado también académico y profesor. Pero para cerrar, hablemos de aquellos que, no siendo presidente, pudieron haber sido quizás extraordinarios primeros magistrados, porque tenían y derrochaban sabiduría, conocimiento, academia y sobre todo letras. Quizás el más destacado de todos, en 1929, José Vasconcelos, un hombre que no pudo ser presidente de México, que para siempre va a ser reconocido como el maestro de América. Antes de él, Justo Sierra. Inmediatamente después de Vasconcelos aparece un hombre destacado también en las letras, Alfonso Reyes, hijo del general Bernardo Reyes. Otro hombre destacado que pudo haber sido sin duda un gran presidente, Jaime Torres Bodet. De ahí en adelante, Daniel Cosío Villegas, el estudioso del liberalismo y maestro universitario Jesús Reyes Heroles, y muchos más que no fueron, pero que a final de cuentas nos indican que en la presidencia de México han pasado hombres que también han pasado por el aula.